esta entrevista central, en esta jornada, tenemos que agradecerle muy especialmente a Tamara García, secretaria de Género y Feminismo de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, militante feminista y sindicalista, porque tuvo 2 días muy intensos, pero venía de jornadas muy intensas y se desarrolló en estos últimos 2 días el primer encuentro nacional de trabajadoras del comercio y los servicios. Se llevó a cabo, como decíamos, durante 2 días, donde se conjugaron conversaciones públicas y también íntimas. Decía el documento inicial, vamos a hablar del poder y también de esas conversaciones que aún hoy nos son incómodas. Y en lo previo, Tamara afirmaba que los ejes abordados en el Encuentro Nacional de Trabajadoras del Comercio y los Servicios, feminismos, cuidados, medio ambiente y estrategias de lucha sindical desde una perspectiva feminista, buscan proyectar transformaciones duraderas mucho más allá de este evento. Solas no podemos, necesitamos construir colectivamente para cambiar el mundo de una forma diferente, afirmaba Tamara. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por siempre abrirnos el espacio para poder intercambiar y nada, cosa bien importante, y porque además para nosotros es fundamental que este encuentro no quede en 2 días, sino que sea algo que pueda trascender, porque realmente fueron horas y horas de conversaciones y de intercambios con compañeras a nivel nacional, ¿verdad? Que eso tiene una potencia además que no siempre es característica en un país tan centralizado como es el Uruguay, que todo termina recayendo en Montevideo. Entonces, bueno, esa cosa de que todas las compañeras participen a nivel nacional, vinieron de prácticamente todos los departamentos, nada, brillante, precioso salió. ¿Y cuál es la realidad? ¿Es muy diferente entre lo que puede ser, por ejemplo, el área metropolitana y otros departamentos, supongo? Bueno, sí, en todo sentido. Entonces, claro, la territorialidad nos atraviesa de muchísimas maneras. Las feministas dentro del movimiento sindical siempre hemos hablado de la opresión de clase, pero también hablamos del otro tipo de opresiones que existen, ¿no? Por eso siempre defendemos esto de ampliar la perspectiva de lucha y tener una perspectiva que sea mucho más amplia, una perspectiva interseccional que ayude a que no siempre terminemos tratando los mismos problemas, sino que podamos abarcar y reflexionar sobre las realidades que están en toda la sociedad. Entonces, hay una cuestión de clase, hay una cuestión de género, hay una cuestión de raza y también, por supuesto, de territorialidad. No es lo mismo el desempleo acá en la zona metropolitana como es el desempleo en el litoral o como es el desempleo en Durazno, por ejemplo. Y los índices de informalidad exactamente lo mismo. Pero además el acceso al empleo o a los empleos a los que se pueden llegar en los diferentes territorios también son diferentes. Hay cosas que obviamente nos unen a las mujeres trabajadoras, la mala redistribución de los cuidados, la doble o triple jornada laboral, son cosas que nos unen. Ahora, el cómo podemos dar una respuesta a eso, el cómo se puede sostener, y bueno, es bien diferente de cada territorio. Entonces, que las compañeras de otros departamentos no metropolitanos se tomaran 2 días para poder venir acá a poder trabajar en eso, porque además, de vuelta, más allá de cuestionar el centralismo, también terminamos viniendo a Montevideo a hacer el encuentro porque el país está armado de una forma que si yo quiero ir a Durazno, que es el centro del país, y quiero que todas las compañías vayan para ahí, igual todas tienen que venir para Montevideo para ir a Durazno. Claro. Entonces, nosotras, por una cuestión de no sobrecargar a las mismas compañeras que vienen capaz desde el norte y tienen que viajar durante horas a Montevideo y luego ir a otro lado, entendimos que nos quedábamos acá. Pero es parte de estas cosas que hasta son irónicas. Pero bueno, esa potencia de poder tener compañeras trabajadoras reunidas desde todo el país, desde diferentes sectores, porque además vos sabés bien, Álvaro, que FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios, es como un pizzenete en chiquitito.
y nuclea a trabajadores y trabajadoras con una diversidad enorme de sectores. Nosotras tenemos organizadas desde las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, de la economía informal, trabajadores y trabajadoras independientes, y después con las realidades más cotidianas de contratación, tercerizaciones, bueno, de todo. Entonces, haber podido conseguir que en el encuentro estuvieran todas esas voces representadas, obviamente nos llena de orgullo, pero nos deja un desafío muy potente, que es ver cómo vamos a continuar después de lo que estuvimos construyendo en estos días, ¿no? Entonces... Claro. Sí, tú me decías en lo previo, Tamara, bueno, es imposible que cuando vayamos a conversar este jueves en Info24 tengamos una síntesis de lo que fue este encuentro, porque es imposible, entre otras cosas porque ni siquiera hubo descanso adecuado. Pero yo compartía allí los ejes de este encuentro: feminismos, cuidados, medio ambiente y estrategias de lucha sindical. No imagino lo que habrá sido la jornada de ayer con todos estos 4 temas. Sí, estuvo muy potente, porque nosotras lo que realizamos, primero tuvimos una jornada ayer en este espacio íntimo, tuvimos una jornada muy, muy linda como apertura el primer día. El segundo nos encontramos en una dinámica para la construcción de las confianzas, porque hay muchas compañeras que no se conocen. Porque claro. Fue, además a veces una piensa en Fuesi y piensa como en un sindicato grande, y más que un sindicato, siempre decimos, es una federación con más de 1000 sindicatos de base. Uf. Entonces, muchas veces no nos conocemos. Entonces, bueno, generamos esa distancia, y después teníamos, las compañías previamente se iban a anotar en diferentes comisiones de trabajo, ¿no? Entonces todas las comisiones funcionaron simultáneo, y después se hizo el resumen y la compartida y una reflexión más colectiva, ahí sí, después al final con todas. Entonces, claro, no nos fue muy difícil poder pensar en, bueno, ¿cómo vamos a sintetizar esto? Pero la intención, sin lugar a dudas, es que quede algo escrito, que quede una reflexión política contundente en base a eso, y lo es lo que vamos a estar trabajando en estos días. Lo que sí puedo decir, bueno, nos quedamos tan motivadas con lo que fue el primer y segundo día, que ayer terminamos resolviendo que vamos a hacer una publicación sobre esto, a desgravar todo lo que quedó, que les invito a si no pudieron seguirlo por el canal del PIT-CNT. Quedó toda la grabación de lo que fue el primer día que hicimos la transmisión en vivo, sí. Con una potencia en las mujeres que fueron a participar, que literalmente se habló de todos los temas. El segundo no lo grabamos porque, obvio, la intención era que fuera un espacio más íntimo, más reflexivo, claro. Más. Pero con todo esto que trabajamos, y vamos a tener que hacer una linda publicación, por 2 razones. Una, porque está bueno tener este insumo, porque nos va a permitir poder seguir trabajando en la construcción de un movimiento sindical que sea mucho más amplio, y un movimiento sindical que verdaderamente pueda tener las puertas abiertas para todas las personas, que se entiende que hoy en día todavía no, que falta que se vea de vuelta como la casa sindical, como ese espacio de escucha, ese espacio de organización, de fortalecimiento y de construcción de agendas amplias que van más allá solo de la cuestión del trabajo, ¿no? Sino en esto de pensar en transformar la sociedad. Y la segunda cosa es una publicación, porque entendemos que tiene que ver con una cuestión de reparación histórica. Las mujeres dentro del movimiento sindical han estado siempre. Claro. La diferencia es que no hemos salido en la foto. Entonces, hemos trabajado mucho, y cada vez son más gremios los que se suman a generar nuevos relatos históricos de sus organizaciones, ¿no? Han estado las compañías de AUTE, el PIT-CNT ha venido trabajando en eso junto a Noemí, que es una maravillosa archivóloga que está a cargo del Centro de Documentación Histórica, y un montón de otras compañeras que han venido generando acuerdos con el Audelar para ponerse a estudiar en sus propias organizaciones la historia y recuperarla. Entonces creemos que fue de empezar a dejar todo esto bien
bien sistematizado, dejarlo como en una cajita de lo que venimos haciendo, también va a ayudar a que no solo cuando se tenga que reconstruir la historia de Fuesis podamos tener los elementos materiales, sino también de generar ese relato que van a necesitar las sindicalistas del futuro, ¿no? Y estas compañeras también, que bueno, sí salíamos a la foto, sí nos encontrábamos y sí generábamos un montón de insumos para pensar en un movimiento sindical y en un mundo que además estamos en una coyuntura bien particular, ¿no? Y esto se reflexionó en cada una de las mesas y en cada una de las comisiones. Estamos hablando de la muerte del siglo XX y el principio del siglo XXI, ¿no? Como objetivamente con las cosas que están pasando, y bueno, hay un cambio de época que se está dando, entonces con empleos completamente diferentes, formas de contratación diferentes. Hemos alcanzado muy buenas leyes, pero las formas de contratación a veces nos impiden poder acceder a ellas. Entonces, en toda esta realidad entendemos que el movimiento sindical tiene que adaptarse, y bueno, en eso es que estamos trabajando. Sí, tú sabes, Tamara, que yo te he ido escuchando, y claro, es evidente que esto no solo es para Fuesis, no solo involucra, digamos, a las mujeres y al sindicato, a la federación, como tú decías, Fuesis, sino a todo el movimiento sindical, ¿no? Esto, de alguna manera, supongo que va a permear hacia otras instancias, porque me da toda la sensación de que, más allá de lo potente que tú decías que fueron la preparación y las jornadas, esto tiene como cometido ir bastante más allá todavía. Sin lugar a dudas. El primer día lo hicimos abierto, lo hicimos público y lo hicimos en nuestra PIT-CNT justamente, ¿no? Claro. Y lo hicimos donde estaban compañeros y compañeras del secretariado ejecutivo, de la mesa representativa. En la mesa de apertura teníamos a nuestra compañera Caro Spillman, como por la Secretaría de Género del PIT-CNT, pero también como vicepresidenta adjunta. Y todo esto nosotras lo estamos planteando para que sea una reflexión colectiva. Ustedes saben que soy muy crítica con el tema del post-congreso y los resultados en base a apenas llegar a la cuota y a la representación de las mujeres. Como yo, fuimos muchas compañeras muy críticas durante todos estos años en que el no avanzar con todas las condiciones dadas también es una forma de retroceso, ¿no? Entonces me parece que sí, sin lugar a dudas, haberlo hecho en el PIT-CNT a sala llena, fuimos más de 250 personas en la apertura. Eso sí, es un llamado para toda la construcción del movimiento sindical, y además en esto que nosotras también insistimos mucho, que es cómo se articula con el resto de los movimientos sociales, que está del campo popular y un gran frente social y popular, el bloque social y político del que se ha hablado tanto, se profundice y que sea algo que se pueda sostener cotidianamente, que es una cosa también importante. Claro. ¿Tú me escuchás bien, Tamara? Porque yo te estaba escuchando muy, muy bajito ahora y se me colaba la cortina allí. Yo te escucho bien, de bien. Ah, bien, perfecto. Porque además, como estoy a distancia, hoy una cosa rarísima todo esto, una jornada muy, muy extraña. Ese documento que se va a elaborar, si bien la jornada de ayer fue íntima, como tú decías, ese documento sí se va a dar a conocer públicamente, ¿verdad? Entiendo bien. Por supuesto. Vamos a sacar en estos momentos dos cosas. Una es pautas que ya tenemos trabajadas y que ayer se reforzaron sobre el tema de la negociación colectiva y cláusulas de género y cuidado. Y por otra parte, la publicación que vamos a hacer, y también sí, va a ser pública y de acceso para todas las personas que quieran acceder a ella, que nos parece que es importante que se
se ponga el micrófono y la voz fuerte en todo lo que fueron estos intercambios y en todas estas mujeres trabajadoras que dieron de su tiempo, de su espacio, de su energía para poder reflexionar sobre el mundo que tenemos y cómo qué podemos hacer para mejorarlo. Claro. Mira, acá en el chat de YouTube, por ejemplo, uno de los mensajes de Elizabeth dice: ¿qué pasa con el acoso laboral tan difícil de tratar en los sindicatos? Bien, ahí hay varias cosas. Cada vez más gremios hemos venido trabajando en protocolos para poder ir cambiando estas realidades y poder brindarle herramientas para combatir, porque no siempre se sabe cómo actuar de la mejor manera por parte del gremio. Lo que sí es claro es que el sindicato tiene que ser un espacio de escucha, tanto para denuncias de acoso, violencia en el lugar de trabajo, como en la propia interna sindical. Y en eso tengo que recordar que, si bien el PIT ya contaba con un protocolo, fue también cuenta hace tiempo ya, con un protocolo de actuación, el último congreso definió por unanimidad también un protocolo de actuación en casos de acoso y violencia que se trabajó los últimos 2 años, ¿no? Y en el cual se plantea como una conceptualización de lo que es el acoso y la violencia, y se plantean también cómo son las líneas y los caminos a seguir para poder generar un buen proceso que sea saludable y que no haya impunidad tampoco, que es lo que ha pasado muchas veces. Es muy difícil, es muy difícil en los lugares de trabajo comprobar a veces cuando hay acoso. ¿Y por qué es muy difícil? Porque de la misma manera que por ejemplo, un agresor o una persona que ejerce violencia doméstica a veces puede ser catalogado como un buen amigo, un buen hermano, un buen vecino. Dicen, ay, qué raro, ¿no? Porque ¿dónde pasa toda esa violencia? Y adentro de la casa, en la intimidad del hogar. Entonces, de la misma forma que eso pasa y nos llevan un cartel de yo ejerzo violencia doméstica, el acosador o el hostigador en el lugar de trabajo tampoco lleva un cartel sobre eso. Lo hace, por lo general, termina perpetuando la situación en lugares que no está la cámara. Son muy pocos los casos que digas, bueno, acá tenemos una situación en la cual se ve claramente. Y incluso me ha tocado acompañar por mis responsabilidades casos de compañeras que han venido a denunciar que en sus lugares de trabajo sufrieron acoso sexual. Tenemos las cámaras donde se ve como la persona la agarra del pelo, la agarra de brazo, la empuja contra una pared, y sin embargo la empresa, por no arriesgarse a un juicio laboral, dice, prefiero mandar esto a la Inspección General de Trabajo porque no tenemos los elementos necesarios para poder llevar la investigación, ¿no? Y eso nos ha pasado. Y de tener que esperar 1 año y medio a que la Inspección General pueda tomar una resolución, porque además quienes estamos cotidianamente sabemos y hemos incluso pedido presupuesto para el Ministerio de Trabajo, porque cuentan con muy pocos inspectores. Entonces una denuncia te puede llevar muchísimo tiempo. Pero planteo esto porque incluso a veces teniendo todos los elementos, es re difícil que se puedan tomar medidas sobre eso. Hay una cosa que nosotras planteamos mucho desde Poesía, porque tenemos protocolo de actuación, porque tenemos un protocolo interno, no solo trabajamos en armar protocolos y procedimientos con las empresas para los lugares de trabajo, sino que tomamos la responsabilidad de presentar un protocolo interno propio que nos interpele y que nos incomode, ¿no? Pero es necesario, y lo hemos llevado pues a práctica, sí, es más difícil llevarlo después a la práctica que poder armarlo. Armarlo es bastante sencillo en sí. Capaz que puede costar más que llegar a todos los acuerdos para que se apruebe, pero que después de aprobado, el tema radical es cómo se pone en práctica. Y que esto sea de igual forma para todas las personas que integran la federación o el sindicato o el CNT, que no sea dependiendo del rol que vos tengas, o si sos más o menos escuchada, cosas que, bueno, históricamente han sido así, pero que nosotros estamos comprometidas hace años con de erradicarlo. Entonces, difícil es,
que igual hay que trabajar en eso, que es posible hacerlo, y que lo venimos haciendo también. Totalmente. Tamara García, secretaria de Género y Feminismo de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, muchas gracias. Sabemos que te exponíamos a muy poco descanso y esta charla era muy sobre la hora de finalización de este primer encuentro nacional de trabajadoras del comercio y los servicios, así que doblemente agradecidos. Y bueno, cuando esté esa síntesis, ese documento final, tal vez podamos volver a conversar para analizar el mismo, ¿te parece? Encantadísima, y de vuelta, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, Álvaro, por siempre tener el espacio abierto para nosotras. Esto de verdad es muy importante y no, de verdad, muchísimas gracias. Lamento no haber podido tener la cámara, pero bueno, les mando un abrazo enorme a ustedes, a vos una pronta recuperación y un abrazo enorme a toda la audiencia. Muchas gracias.